requerimientos mínimos del programa o qué tipo de computadora debo tener. Además, vamos a ver el paso a paso de cómo descargar el programa desde la página oficial y cómo instalarlo. Recuerden que SketchUp es un programa que te da la opción de explorar por 30 días el software. Pasados estos 30 días tenemos que pagar el licenciamiento del mismo para poder seguir usando todas sus herramientas. SketchUp actualmente maneja las dos plataformas, Windows y Mac, pero según la página de SketchUp tienen unos requerimientos mínimos y unos requerimientos ideales. Lo mínimo que puedo instalar, un computador que puede instalar SketchUp, es un procesador con 1 GHz de procesamiento, 4 GB de RAM, 520 disponible en el espacio duro y lo ideal un mouse con 3 botones, una tarjeta gráfica mínimo de 1 GB dedicada y que permita la aceleración por hardware. Eso en cuanto a lo mínimo. Y lo ideal es 2 GHz en procesamiento, en procesador, más de 8 GB RAM, 700 megabytes en espacio disponible en el disco duro, el mismo ratón o el mismo mouse y una tarjeta mínimo de 512 de memoria. Cualquier información, cualquier duda o inquietud se pueden dirigir a la página de SketchUp y revisar los requerimientos mínimos para poder instalar el programa. Si ingresamos a la página, en la parte superior, dentro de nuestros productos, nosotros vamos a darle clic en nuestros productos, luego damos clic en SketchUp Pro, vamos a decirle descarga una prueba gratis, nos va a pedir todo el registro, nombre, apellido, dirección, empresa, tamaño de empresa, país, profesión y el sistema operativo. Luego le damos probar SketchUp Pro. En este momento empieza a descargar el programa. Son aproximadamente 170 megas del programa. Como tal es un programa supremamente ligero y que de alguna manera con el uso continuo podemos llegar a excelentes resultados. La misma página te da la opción de seguir unos pasos para en el momento de instalar. Entonces doble clic en el instalador, se abre la carpeta de descargas, damos siguiente a todas las instrucciones que nos diga el instalador y finalmente se nos instala en el escritorio nuestro SketchUp. Recuerden que SketchUp va acompañado de dos herramientas adicionales, el Layout y el Builder. Nosotros solo nos vamos a enfocar en el SketchUp. Las otras herramientas las pueden revisar dentro de la misma página para que las identifiquen y más adelante las puedan utilizar. Para la próxima clase vamos a revisar un poco de cómo es el inicio del programa y su interfaz inicial. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hola amigos, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a ver la interfaz inicial del programa o la ventana inicial en el momento de darle doble clic al icono. Como ustedes saben, el programa va a instalar 3 iconos. El primer icono va a ser del propio del programa SketchUp, el segundo Layout y el tercero Style Builder. Estos dos últimos, como había dicho en la clase pasada, no los vamos a ver dentro de este curso, solo nos vamos a enfocar dentro del SketchUp. Cuando le damos doble clic por primera vez a nuestro programa, nos va a salir el contrato de licencia y usuario final de software. En este especifica todos los términos y condiciones del programa en el momento de usarlo y las implicaciones que tengo si llegara a utilizar el programa indebidamente. Le doy a aceptar y continuar. Y en este momento me sale una ventana donde nos describe el programa, la licencia o los días que me quedan restantes. En este caso, si tenemos la licencia, sale licenciado a el nombre y los días. La plantilla predeterminada es la plantilla en la que queremos utilizar. En este caso, nosotros, o por lo menos en mi caso,
siempre utilizo documentación de construcción, que es una plantilla que siempre va a estar vista desde arriba y con un fondo blanco. ¿Listo? En el apartado de aprender, cuando tengan tiempo, le dan clic y van a ver un sinnúmero de tutoriales para que ustedes desarrollen, ya sea en sus casas o donde quieran, y aprendan un poco más del programa, todo acerca del Warehouse 3D Warehouse, Extension Warehouse, complementos en sí del programa, trucos. Y una vez seleccionada la plantilla, le damos empezar a utilizar SketchUp. Para la próxima clase vamos a revisar la interfaz del programa como tal, cuáles serían los requerimientos o los pasos a seguir en el momento de abrir el programa por primera vez. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a ver o a conocer un poco más del programa enfocado hacia la interfaz inicial. Cuando abrimos nuestro programa por primera vez, vamos a ver la barra de inicio o la barra superior de archivo, edición, ver, cámara, dibujo, herramientas, ventana y ayuda en la parte superior. Un conjunto de herramientas siguiente y una bandeja predeterminada hacia la parte derecha. Adicionalmente nos sale en la parte inferior las medidas y los iconos de ubicación. Para agregar los botones que nos hacen falta dentro del programa, lo primero que tenemos que hacer es ir a ver barra de herramientas y tenemos que darle clic a los botones que necesitamos. Hay unos que se repiten en este costado y los que debemos darle clic en un comienzo son almacén, caja de herramientas, capa, conjunto de herramientas, estándar, estilos, medida, sección, sólidos, sombras y vistas. Esos son los que debemos aplicar. Una vez aplicados, los tenemos que llevar o hacia arriba o hacia el lado. Un ejemplo viene siendo el tema de la sección. La sección aparece acá y la vamos a ubicar a este costado, en la parte inferior. Y el otro paso que debemos seguir siempre cuando instalamos por primera vez el SketchUp es las preferencias del autosave o del guardado. En ventana vamos a preferencias, vamos a general y tenemos que revisar que siempre me cree una copia de seguridad y que me guarde automáticamente. Nosotros definimos cada cuánto, cada 5 minutos, cada 1 minuto, cada 10 minutos, independiente. Tenemos que configurar este paso o esta ventana al inicio de la instalación del SketchUp. Una vez configurados estos puntos, le damos a aceptar y ya podemos utilizar el programa. Esos son los pasos iniciales para conocer el programa. Recordemos que tenemos la parte superior, que es la parte de las herramientas iniciales. Todo esto posteriormente ya lo vamos a revisar, pero entonces sí quiero que tengan claro que vamos a utilizar más que todo las barras laterales, esta izquierda, esta derecha, y como apoyo las barras superiores. Para la próxima clase nos vamos a enfocar en las barras o en las herramientas básicas, que son nuestro primer grupo: el puntero, el componente, la pintura y el borrador. Nos vemos la próxima clase y muchísimas gracias. Hola amigos, bienvenidos. En esta clase vamos a ver el primer grupo de herramientas que se encuentran en la parte superior izquierda. Tenemos seleccionar, crear componente, pintar y borrar. Nuestra primera herramienta de seleccionar, como su nombre lo dice, es para seleccionar cualquier tipo de geometría, cara o componente. Entonces, para seleccionar una línea, puedo picar en el botón y pico la línea. O simplemente, si estoy parado en cualquier otra herramienta, con barra espaciadora
se dan cuenta que me activa ese botón. Entonces selecciono línea y, como ven, para identificar que está seleccionada, yo la veo de color azul. Si quiero seleccionar una cara, pico encima de la cara y de alguna manera se ve la cara de otro tono con solo picarla. Y si selecciono un grupo o un componente, podemos ver que se convierte en color azul. Repito, barra espaciadora me lleva a ese comando. Pico se convierte en azul, pico se cambia de tono la cara, o pico toda la geometría se convierte o queda seleccionada. Nuestro segundo botón es el botón de crear componente. En este, primero tenemos que seleccionar la geometría que vamos a convertir como componente. En este caso tenemos el cubo. Lo que tenemos que hacer es picar con el icono de seleccionar, seleccionamos el cubo, picamos en nuestro botón de crear componente y nos aparecerá esta ventana. En esta le podemos generar una definición o un título al mismo componente, una pequeña descripción. En este caso le vamos a poner cubo y en la descripción las medidas 1 por 1. Acá, si queremos, le podemos poner precio, otro tamaño, URL, el tipo, y le damos crear. En este momento ya nos creó el componente. ¿Cómo sabemos que es un componente y no un grupo? El componente usualmente está utilizado para elementos que se repiten, como por ejemplo la fachada de unas ventanas, muchas puertas, principalmente elementos que se repiten. Entonces en este caso, para revisar, damos doble clic y vemos que todos estos elementos se van a modificar teniendo en cuenta el comando de crear componente. Entonces, como podemos ver, ya la podemos modificar y podemos desarrollar el componente en sí. Lo modificamos y todo se modifica. ¿Sí? Entonces vamos a crear la ventana. Ahí ya quedó mi ventana. Entonces ese es el comando de crear componente. Nuestro tercer botón es el botón de pintar. En este caso, lo que tenemos que hacer para poder aplicar un material o color en la geometría, lo único que debemos es picar en el bote de pintura y en la barra predeterminada se nos despliega todas las carpetas o materiales que están predeterminados: agua, alfombra, asfalto, baldosa, colores, etc. En este caso lo que vamos a hacer es aplicar un color en cada una de las caras del cubo. Entonces vamos a aplicar el rojo en una de las caras, picamos, se nos activa el bote de pintura y picamos la cara. En ese momento ya pintamos una cara del cubo. Vamos a picar otra de otro color haciendo el mismo proceso. Seleccionamos este amarillo y picamos la cara. Vamos a seleccionar otro color, agua marina, y pintamos la cara. Hay casos en los que queremos pintar un objeto completo. En este caso, este cubo lo tenemos como un grupo. Cuando estamos en un grupo, podemos pintarlo todo dándole un clic encima de su geometría. Lo vamos a pintar de gris. Picamos en el gris y picamos en la geometría. El cuarto y último botón que tenemos en nuestra barra de herramientas es el de borrar. Lo único que tenemos que hacer para activar nuestro comando es picar y se nos activa el cursor con un borrador. Para borrar una línea, lo único que tenemos que hacer es clic sostenido y pasar por la línea. Si queremos borrar una cara, tendremos que tener el clic sostenido y pasar por toda
los vértices que tenemos en la escena. Si queremos borrar un bloque o un componente, lo único que tenemos que hacer es sostenido y soltar. Y esos son los 4 primeros botones que tenemos en nuestra barra de herramientas de SketchUp. Los invito a que en nuestra próxima clase estemos atentos, ya que vamos a ver el segundo grupo que tenemos en la parte de izquierda. Hola amigos, en esta clase vamos a ver el segundo grupo de botones que tenemos en nuestra barra de herramientas. El primer botón que tenemos en la parte del segundo grupo es el botón de línea, y lo único que tenemos que hacer es picar el botón y él nos va a decir seleccionar un punto de inicio. Podemos tomar nuestro punto de origen o cualquier punto dentro de la escena. Picamos una vez, él nos va a decir en el eje X, que es el rojo, o en el eje Y, que es el verde. En este caso lo vamos a hacer en el eje X, que es el rojo, y picamos. Nos va a quedar hecha la primera línea. Si queremos continuar, podemos seguir dando clics para conformar nuestra figura. Y terminamos. Nuestro segundo botón es Freehand o mano alzada. Este lo vamos a ubicar acá en la parte superior. Lo único que tenemos que hacer para activar nuestro botón es picar en el icono y empezar a desarrollar nuestra geometría. Yo principalmente lo que hago con esta herramienta es desarrollar formas orgánicas. Por ejemplo, el tema de un terreno podemos desarrollarlo con esta herramienta, y es muy similar a la herramienta anterior. Picamos, tenemos sostenido y vemos cómo se va a crear la figura, y le decimos que termine en un punto. Se van a empezar a crear regiones, y la idea es que siempre terminemos en un punto, para luego, con otras herramientas que vamos a ver más adelante, podamos desarrollar, en este caso, el terreno o las curvas de nivel, como se le dice, de nuestro proyecto. Nuestro tercer botón es el botón de cuadrado. Nosotros lo podemos activar ya dentro de nuestra barra de herramientas o con el shortcut con la letra R de rectángulo. Él nos va a pedir la primera esquina y lo que tenemos que hacer es picar una esquina y picar la otra esquina. La otra forma para crear un cuadrado perfecto es picando, y si nos damos cuenta aparece una guía. Entonces podemos definir que nuestro cuadrado sea perfecto teniendo en cuenta esa guía, sin medidas, y picamos donde lo queramos tener. Para tener el control de un cuadrado perfecto, lo único que tenemos que hacer es picar en nuestro programa la opción de rectángulo, picamos un punto, vemos nuestra diagonal guía, picamos Tab, y como podemos ver, el cuadrado me va a quedar un cuadrado perfecto bloqueado. Para crear un cuadrado con medidas exactas, tenemos que picar una esquina o picar en nuestra mesa de trabajo. Abajo en acotaciones vemos cómo se van moviendo las medidas para un lado o para el otro lado. Para tener control de las medidas, lo que tenemos que hacer es, en este caso, le vamos a poner 10, punto y coma, 10, enter, y queda nuestro cuadrado perfecto con medidas exactas. Nuestro segundo botón es el que tenemos acá, se llama rectángulo girado. Lo que nos dice la imagen o el botón es picamos, seleccionar la primera esquina, clic, seleccionar la segunda esquina o el valor, clic y clic.
Ese es nuestro primer cuadrado. Para la creación de círculos tenemos nuestro botón de círculo, o en este caso, si queremos nuestro shortcut, es la letra C. Lo primero que tenemos que hacer es buscar un centro o una línea guía, o dentro de nuestra mesa de trabajo picar un punto y soltar. La otra forma que podemos desarrollar un círculo, que en este caso sería con medidas, es picamos, él nos va a pedir abajo la medida. Ponemos 20, 20, enter, y nos genera nuestro círculo. Para desarrollar un polígono, lo que tenemos que hacer es picar en nuestra herramienta polígono. En la parte inferior nos va a pedir los números de lados de nuestra figura. En este caso vamos a poner 8. Enter. Y automáticamente la figura que me está mostrando el cursor va a tener 8 lados. Luego lo que tenemos que hacer es picar en el centro, ya sea manualmente picamos el otro clic o dejamos un radio inscrito con una medida inscrita. En este caso vamos a poner 15, enter, y queda nuestro polígono de 8 lados. Por último tenemos la creación de arcos. Como podemos ver, tenemos 4 tipos de arcos. En este caso tenemos el arco normal, el arco de 2 puntos, el arco de 3 puntos y el arco circular. Nuestro primer ángulo es el ángulo o arco que se dibuja desde el centro con 2 puntos. En este vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Picamos arco, luego nos va a definir el punto. Picamos, él nos va a pedir una longitud, o si no lo hacemos con la medida del cursor. En este caso vamos a poner 20, enter, y nos va a pedir el ángulo. Podemos ponerlo manualmente o con una medida específica. 85, enter, y queda nuestro ángulo. Nuestro siguiente botón es el arco de 2 puntos. En este vamos a dibujarlo primero con un punto de referencia, luego nos va a pedir el otro punto, ya sea con una longitud o con la medida del cursor. Lo que vamos a escribir en este caso son 35, enter, y nos quedó la medida. Ahora vamos a generar la curvatura. En este caso él nos va a decir que si la dejamos ahí es una semicircunferencia, pero la queremos de otra medida, podemos escribir 5, enter, y queda nuestro ángulo de 2 puntos. Otra forma para hacer ángulos es con nuestro arco de 3 puntos. Picamos, seleccionamos un punto, definimos en qué eje vamos a trabajar, en el eje X o en el eje Y, en este caso porque estamos en la vista desde arriba. Vamos a definir el eje X con una medida de 30, enter, y luego vamos a seleccionar el ángulo. Siempre vamos a seleccionar en este caso el ángulo, 180, enter, y queda nuestra circunferencia dibujada. En este caso es el ángulo de 3 puntos. Ya por último tenemos nuestro último arco, que es el arco circular. Como bien lo dice el programa, dibuja arcos cerrados desde el centro y con 2 puntos. Picando el botón nos va a decir el primer punto. Tenemos que generar una longitud, ya sea con el cursor o marcamos una medida, 50, enter, y el ángulo que queremos, 25, enter, y queda nuestro ángulo creado. Ya para finalizar con el tema de los ángulos, recordemos que si vamos a usar cualquiera de estos 4 botones, tenemos que tener en cuenta que siempre en la parte inferior nos va a decir la cantidad de lados que va a tener la figura. Para que nos demos cuenta, vamos a poner 3 lados, enter, y vamos a verificar qué pasa. Como podemos ver, el ángulo fue creado con 3 segmentos. Entonces, para el desarrollo de los ángulos siempre tenemos que tener en cuenta los lados o segmentos del mismo ángulo. Por lo general o usualmente, yo
Yo aconsejo que sean poquitos lados, aproximadamente entre 12 y 20 lados, para que el modelo a futuro no sea muy pesado. ¿Listo? Pues bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. En nuestra próxima clase vamos a ver el cuarto grupo de botones para la modificación de geometrías: mover, push, rotar, follow me, escalar y equidistancia.